¿Y si te dijera que el momento exacto en el que comenzó el colapso económico global no fue en 2008, no fue en 2020, ni fue ninguna otra crisis que recuerdes? Fue el 15 de agosto de 1971. ¿Qué pasaría si una sola decisión, tomada por un solo presidente, hubiera reconstruido en secreto el motor financiero del planeta, garantizando que tus ahorros, tu salario y tu futuro perdieran valor para siempre? ¿Y si el colapso no fuera algo que está por venir, sino algo que lleva 53 años sucediendo? Piénsalo por un momento y mira tu día a día. Los precios no paran de subir, la deuda se dispara, los salarios parece que no avanzan y tus ahorros desaparecen poco a poco. Cada vez más, parece que cada generación vive peor que la anterior. Todos lo sentimos, pero casi nadie sabe explicarlo. La realidad es que todo esto tiene un solo origen. El día en que el presidente Nixon desconectó el dólar del oro y convirtió el dinero en una simple declaración de fe. El dolor económico que vives hoy no comenzó con los bancos, ni con las grandes corporaciones, ni con los presidentes modernos. Comenzó con un sistema construido sobre arena, una moneda respaldada por absolutamente nada, en un mundo que ya no confía en nada. Antes de seguir, me gustaría saber, ¿desde qué país estás viendo este video? Porque cuando Estados Unidos cambió las reglas de su dinero, el planeta entero tuvo que seguirlos. Suscríbete para descubrir la verdad sin filtros, porque después de entender lo que pasó en 1971, vas a comprender por qué el colapso no es opcional, es inevitable. Para entender por qué 1971 rompió el mundo, primero tenemos que ver cómo funcionaban las cosas antes. Viajemos a 1944, a los acuerdos de Bretton Woods. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones más poderosas del mundo acordaron un nuevo orden financiero global. La idea era simple y sólida. Todas las monedas del mundo se vincularían al dólar estadounidense, y a su vez, el dólar estaría respaldado por oro, a una tasa fija de $35 por onza. El mundo confiaba en los dólares porque cada billete representaba una cantidad real de oro guardada en las bóvedas de Estados Unidos. Era un sistema basado en la confianza y en un activo físico. Pero aquí es donde Estados Unidos cometió su primer error fatal, uno que sentaría las bases de la crisis que vivimos hoy. Empezó a imprimir más dólares de los que podía respaldar con su oro. ¿Te suena familiar? Hoy en día, los gobiernos imprimen mucho más dinero del valor real que crean sus economías. Llegaron los años 60 y el sistema comenzó a mostrar sus grietas. Europa y Asia, ya recuperadas de la guerra, empezaban a ser potencias económicas. Mientras tanto, Estados Unidos aumentaba su gasto de forma descontrolada. La costosa Guerra de Vietnam, ambiciosos programas sociales, subsidios y una red global de bases militares. El dinero salía a raudales de las arcas del país, y con él se iba también el oro que respaldaba al dólar. La confianza en el sistema se estaba derrumbando. ¿Te recuerda a algo? Cada crisis moderna que hemos vivido empieza de la misma manera. Un gasto público excesivo que lleva a una deuda insostenible y finalmente a un estrés monetario que sacude los cimientos de la economía. Poco a poco, el mundo empezó a darse cuenta del farol de Estados Unidos. Los países, viendo que la cantidad de dólares en circulación superaba con creces las reservas de oro, comenzaron a pedir su oro de vuelta. Francia, en un gesto audaz, llegó a enviar un buque de guerra para retirar físicamente sus reservas de oro de Nueva York. El mensaje era claro y contundente: ya no confiamos en tu dólar, danos nuestro oro. Esta situación es muy parecida a lo que estamos viendo hoy. Potencias como China, Rusia y los países del bloque BRICS están haciendo exactamente lo mismo. Acumulan oro de forma masiva y reducen su exposición a la deuda estadounidense, buscando alternativas a un sistema que consideran inestable. Para el presidente Nixon, la situación era límite. Tenía solo dos opciones sobre la mesa. La primera, la honesta pero humillante, era admitir públicamente que Estados Unidos había impreso demasiado dinero y que no podía cumplir sus promesas, lo que habría provocado una crisis de confianza monumental. La segunda opción, la radical, era romper el sistema por completo y cambiar las reglas del juego.
Eligió la segunda. El 15 de agosto de 1971, en un discurso televisado a toda la nación, Richard Nixon anunció que el dólar estadounidense dejaría de ser convertible en oro. En ese preciso instante, el dinero dejó de ser un símbolo de valor tangible y se convirtió en un instrumento político. La era del dinero fiduciario, basado únicamente en la confianza en el gobierno que lo emite, había comenzado. Pero el fin del patrón oro no fue el final del sistema. Fue, en realidad, el inicio de un plan secreto y mucho más ambicioso. Después de 1971, el mundo entero se enfrentaba a una pregunta aterradora. Si el dólar ya no está respaldado por oro, si ya no representa nada real, ¿por qué deberíamos seguir usándolo? La respuesta a esa pregunta se convirtió en uno de los pactos más poderosos y ocultos de la historia moderna. Un acuerdo que daría lugar al nacimiento del petrodólar. En negociaciones secretas, lejos de las cámaras, de la prensa y sin ningún tipo de voto público, Estados Unidos forjó un pacto con Arabia Saudita. El trato era brutalmente simple. Ustedes venderán todo su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses, y a cambio, nosotros les proporcionaremos protección militar y seguridad. Arabia Saudita aceptó. La OPEP, el cartel de los países exportadores de petróleo, aceptó. Y el resto del mundo no tuvo otra opción que aceptar también. De repente, cada nación del planeta, sin importar su ideología o su economía, necesitaba dólares no para comprar oro, sino para comprar la energía que movía su mundo. El dólar se convirtió en la primera moneda de la historia respaldada no por un metal precioso, sino por el petróleo. Pero aquí viene lo más increíble. Existe un documento, oculto durante décadas, que revela hasta qué punto llegó Estados Unidos para forzar al mundo a aceptar este nuevo sistema. Su nombre es impactante, y lo que revela es más increíble de lo que jamás podrías imaginar. En 1971, algo cambió para siempre. El mundo se desconectó del oro. Y de repente, sin un ancla, todo se desató. La inflación explotó, las monedas de todo el mundo se desplomaron, los salarios se estancaron y los precios de todo lo que consumimos se dispararon. ¿Cómo sobrevivió el dólar a este caos? La respuesta está en una sola palabra: petróleo. Verás, Estados Unidos hizo un trato que redefiniría la economía global. Logró que el petróleo, el recurso más vital del planeta, se vendiera exclusivamente en dólares. Piensa en lo que controla el petróleo. Controla el transporte que mueve el mundo, los alimentos que llegan a tu mesa, la manufactura de casi todos los productos, el comercio internacional, la calefacción de nuestros hogares y hasta los fertilizantes que hacen crecer nuestras cosechas. Si el petróleo se compra en dólares, el mundo entero, sin excepción, necesita usar dólares. Así nació el petrodólar, el nuevo rey que reemplazó al oro. Pero este nuevo sistema tenía un secreto, una puerta trasera que cambiaría las reglas del juego. Sin el oro como límite, el concepto de límite simplemente desapareció. La nueva regla era alarmantemente simple. Si necesitas dinero, imprímelo. Pero aquí está la trampa. Cada vez que imprimes dinero, en realidad estás creando deuda. Y a su vez, para crear más dinero, necesitas crear más deuda. Es un ciclo que se retroalimenta. Mira los números desde 1971, porque no mienten. La deuda de Estados Unidos pasó de 398,000 millones de dólares a una cifra astronómica de más de 34 billones. La inflación acumulada ha superado el 600%. El precio de la vivienda ha subido un 1.700%. Mientras tanto, la productividad ha aumentado un respetable 250%. Pero, ¿qué pasó con tu salario? El salario real, lo que de verdad puedes comprar con tu dinero, no ha crecido. 0% de aumento real en décadas. Y el valor de ese dólar que tienes en el bolsillo ha caído un 86%. Esto no fue un accidente, no es un error del sistema, es el diseño mismo del sistema. Entonces, ¿a dónde iba todo ese dinero del petróleo? Esos petrodólares no se quedaban en Medio Oriente. Regresaban a Estados Unidos e inundaban Wall Street. ¿Cómo?
a través de grandes bancos, comprando bonos del tesoro, adquiriendo empresas estadounidenses, invirtiendo en bienes raíces y, por supuesto, especulando en la bolsa. Este torrente de dinero barato fue el combustible perfecto para crear burbujas económicas, una tras otra. Y cuando las burbujas estallaban, provocaban crisis financieras. ¿Y la solución a las crisis? Rescates masivos con más dinero impreso, lo que generaba más deuda, más inflación y una dependencia cada vez mayor del mismo ciclo tóxico. Con el tiempo, este sistema se volvió completamente parasitario. Es un círculo vicioso que funciona así. El gobierno imprime dinero para gastar, lo que causa inflación y devalúa tu poder de compra. La inflación obliga a la gente y a las empresas a endeudarse más para mantener su nivel de vida. Esta deuda genera enormes beneficios para los bancos. Con esos beneficios, los bancos se dedican a la ingeniería financiera, creando productos cada vez más complejos y arriesgados. Estos productos eventualmente colapsan, creando crisis sistémicas. Y para evitar el colapso total, ¿qué hace el gobierno? Rescata a los bancos con más dinero impreso, y el ciclo comienza de nuevo. Es una espiral de la que parece imposible escapar. Este sistema tiene un defecto mortal, una vulnerabilidad inherente. Un sistema basado en deuda infinita necesita crecer constantemente para sobrevivir. No puede detenerse. Si el crecimiento se detiene, todo se derrumba como un castillo de naipes. Los mercados de valores caen. Los bancos quiebran. El gobierno entra en default y las pensiones de millones de personas se evaporan. Por eso la Reserva Federal y los bancos centrales no pueden dejar de imprimir. Por eso los gobiernos no pueden dejar de endeudarse. Por eso repiten el mismo patrón una y otra vez, esperando un resultado diferente que nunca llegará. Es la única forma que conocen para mantener el sistema a flote, aunque sea por un día más. Pero, ¿por qué el colapso no es una posibilidad, sino una certeza matemática? Porque las matemáticas no perdonan. La deuda está creciendo mucho más rápido que la economía real, que se supone que la respalda. Los intereses de esa deuda se multiplican exponencialmente, creando déficits cada vez mayores. Al mismo tiempo, el poder del petrodólar se debilita a medida que otros países buscan alternativas, y sus rivales económicos, como China y Rusia, se fortalecen y desafían su dominio. La historia nos ha enseñado una y otra vez que todo sistema basado en deuda infinita solo tiene dos finales posibles: una hiperinflación descontrolada que destruye la moneda o un reinicio completo del sistema financiero. No hay una tercera vía. La decisión que se tomó en 1971 no fue un simple ajuste técnico en la política monetaria. Fue un cambio de civilización. Fue el momento en que se abandonó la solidez del oro por la conveniencia del papel impreso. Esa decisión garantizó un futuro de inflación eterna, deuda eterna, devaluación eterna, inestabilidad eterna y crisis eternas. Lo que estás viviendo hoy, la dificultad para llegar a fin de mes, la sensación de que trabajas más duro por menos, no es mala suerte. Estás viviendo las consecuencias de un sistema que nació dañado, programado para fallar desde el día en que desconectaron el oro. Así que antes de terminar, quiero que te hagas una pregunta. Si el colapso realmente comenzó en 1971, si desde entonces solo hemos estado poniendo parches en un barco que se hunde, ¿cuánto tiempo nos queda realmente? Si este video te ha abierto los ojos, compártelo. Quiero saber qué piensas. Así que deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas del sistema financiero, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por acompañarme.